Perdón, un micrófono. Todo bien. Ok, continuamos con la dinámica de presentaciones con el alumno Juan Antonio Cástulo Cendejas. Su proyecto de terminal de grado es Análisis gerontológico desde la accesibilidad universal en casas de día para adultos mayores de Toluca. Ya podemos ver la presentación en pantalla. Mientras tanto, comento a los tutores que nos encontramos con Juan. Tutora externa, la doctora Nica Maya Rivero. Tutor adjunto, un servidor. Y la tutora académica, la doctora Diana Elisa González Calderón. Adelante, Juan. Gracias, doctor. ¿Me puede indicar si me escucho y se cambia la presentación, por favor? Todo bien, se escucha bien. Se ve el PowerPoint, em, no en pantalla completa, se ve el programa, digamos, con las diapositivas. ¿Se logra visualizar? Sí se puede ver pantalla completa y cambio de diapositivas. Gracias. Bueno, pues agradezco la oportunidad de poder contarles sobre este tema de investigación que en conjunto hemos realizado con la doctora Diana, el doctor Esteban, la doctora Nica, que hemos conformado un gran equipo. Como ya lo comentaba el doctor, el tema lleva como título Análisis gerontológico desde la accesibilidad universal en las casas de día para personas mayores de Toluca. Partimos de un problema que es que tenemos un envejecimiento demográfico muy acelerado. Se espera que para el 2050 la población de personas mayores alcance entre el 21 y el 23% de la población total. Es decir, que estamos en la antesala de que uno de cada 4 personas en México sea adulto mayor. Esto conlleva problemas mayores porque tendríamos una presión sobre los sistemas sociales, de seguridad social, también un sistema de salud que no está preparado para atender a este grupo. A esto se suma otra agravante que es la discapacidad en la vejez. Se estima que más del 50% de este grupo presenta algún tipo de discapacidad, y la cual se vuelve un riesgo de exclusión y discriminación para todos. En este sentido, hemos generado dos preguntas de investigación. ¿Qué nivel de cumplimiento presentan las casas de día del municipio de Toluca respecto a los criterios de accesibilidad para la inclusión de las personas mayores? La segunda pregunta, ¿cuáles son estas principales barreras que están entendiendo dentro de estas casas de día y cómo estas afectan la participación plena de las personas mayores? Para poder guiar esta investigación, desarrollamos objetivos. El primer objetivo, el general, estuvo enfocado en analizar esta accesibilidad de las casas de día, pero desde una perspectiva gerontológica. Para cumplirlo, definimos 3 objetivos específicos. El primero enfocado a definir un marco teórico conceptual que nos ayude a entender y comprender la accesibilidad universal y también cómo es una estrategia para la inclusión de la diversidad de vejez. El segundo fue enfocado en medir y identificar las barreras físicas, cognitivas y actitudinales dentro de las casas de día para determinar un grado de accesibilidad. Y por último, el diseñar una propuesta para las casas de día que fomenten el envejecimiento activo para las personas mayores. Para cumplir el primer objetivo, desarrollamos este marco teórico conceptual, el cual, dentro de toda esta gama que tenemos, empezamos hablando de la inclusión, de la diversidad, la accesibilidad universal como esta estrategia para que podamos llegar a la inclusión, las barreras que debemos de estar solventando y los criterios DALCO como una estrategia y una herramienta que nos ayudan a llegar a esta accesibilidad y por consiguiente a la inclusión. En otro aspecto, marcamos también un marco teórico conceptual enfocado a la temática de gerontología, gerontodiseño como esta herramienta que nos orienta a crear productos, servicios y entornos especializados a los adultos mayores, donde se considera esta diversidad funcional. Hablamos de las personas mayores como esta edad cronológica que nos marcan las leyes nacionales e internacionales, personas mayores de 60 años, y también reconocemos la vejez, diversidad y envejecimiento como construcciones sociales, históricas y culturales que realmente generamos desde un colectivo social. Como contexto, hablamos de la conceptualización de casas de día como estos establecimientos que se han generado a nivel nacional para poder dar atención gerontológica y apoyo y cuidado a los adultos mayores. Esto se conjuntó con 3 enfoques metodológicos. Por una parte, el diseño universal, por otra parte, la gerontología ambiental, que en conjunto la aterrizamos en un diseño participativo que nos permitió crear las casas de día o el modelo para casas de día. Hablando del marco contextual, Toluca ha replicado pues este modelo de casa de día como una parte de sus políticas para atender a más de
81.000 personas adultas mayores. Ellos en la actualidad cuentan con 15 casas de día distribuidas en todo el municipio. En nuestro caso, utilizamos como estudio de caso una comparativa entre una casa de día ubicada en la colonia La Maquinita, la casa de día Carlos Jan González, y una en una zona semiurbana en la comunidad de San Juan Pilar. En conjunto, en estas casas de día, el sistema DIF municipal solamente atiende a 850 personas, lo cual lo deja con un muy bajo nivel. En este contexto, tuvimos que definir también un marco normativo que nos ayudó a guiar todo este proceso de investigación. Partimos desde el nivel internacional con la Declaración de Derechos Humanos, la Convención Interamericana de Protección sobre Protección de los Derechos de las Personas Mayores. A nivel nacional, incluimos elementos fundamentales de la Constitución Política Mexicana, la Ley de Derechos de las Personas Mayores, la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley de Asistencia Social, la Constitución Política del Estado de México y también la Ley Estatal para la Protección de los Adultos Mayores. A nivel gubernamental, tuvimos que revisar también el Plan Nacional de Desarrollo para determinar qué políticas estarán marcando los próximos sexenios. Analizamos el programa de acción específico para la atención de los adultos mayores, del envejecimiento, donde tienen estrategias específicas para estas casas de retomamos el manual de operación que tiene el sistema municipal de cómo operan las casas de día para determinar y conocer de qué manera de fundamento legal se están atendiendo. Además de incluir la norma 031, que habla sobre las prestaciones de servicios de asistencia social a los adultos mayores, adultos y adultos mayores. En este contexto tuvimos que desarrollar una ruta de trabajo para guiar esta metodología. Lo hicimos de dos maneras. Elaboramos la primera etapa, que se basaba en realizar un diagnóstico y un análisis del barrilismo, y una segunda etapa que estaba enfocado en el diseño de las casas de día. En conjunto, esto nos permitió tener una propuesta para las casas de día que se enfoque en la accesibilidad y en el diseño y en el envejecimiento activo y saludable. La metodología utilizada es bajo un enfoque mixto con un estudio de caso como método, la técnica, entrevista semiestructurada y la observación no participante estructurada. El instrumento desarrollado con una guía de entrevista y una cédula de criterios dados. La guía de entrevista semiestructurada fue muy importante porque fue la parte cualitativa y el reconocimiento de los actores que van a tomar decisiones, pero también incluimos a los adultos mayores. Esa estuvo conformada con esta información general y el contexto, cuál es su opinión, cuáles datos generales demográficos. Hablamos sobre los recursos humanos que cuenta el sistema municipal DIF. Preguntamos acerca de su opinión, acerca de la actividad en el entorno físico, en el servicio, y también qué barreras y desafíos tienen. En total, esa entrevista fue aplicada a la directora de programas del adulto mayor, a la coordinadora de casas de día y clubs para adultos mayores, al coordinador del área de gerontología y a dos responsables de casas de día que se encuentran de manera específica atendiendo a adultos mayores. En cuanto a adultos mayores, realizamos dos focos grupales con cada grupo en promedio de 10 a 15 personas, las cuales nos orientaron acerca de esta información de accesibilidad. La cédula de criterios DALCO fue la unión de tres elementos fundamentales, los criterios en sí mismos, pero estos fueron alineados a la normativa mexicana que evalúa la accesibilidad, el cumplimiento de estos entornos para los adultos mayores, que es la norma 031, y además integramos parte del elemento del manual de infraestructura adecuada para centros gerontológicos. En conjunto desarrollamos tres cédulas, una cédula que evaluaba el entorno de la casa de día, es decir, alrededor de la casa de día, el segundo que evaluaba la casa de día per se, y el tercero que evaluaba dos espacios específicos dentro de la casa de día, los sanitarios y las salas de uso. Cuando tuvimos estos resultados, los enfocamos de acuerdo a la fórmula que propone el Segovia en el 2013, la cual nos determina el nivel de accesibilidad que podía tener. Esta fórmula nos ayudó a determinar si tenían una alta, media o baja accesibilidad las casas de día. Si empezamos con los resultados, a nivel de las entrevistas, los datos cualitativos nos dicen que la calidad y la equidad de la atención en las casas de día es una interacción compleja entre la infraestructura, la accesibilidad física, la participación y la profesionalización del personal. Además, se suman procesos administrativos y estrategias de comunicación ineficientes. Explico un poco el barrerismo percibido desde las entrevistas. A nivel físico, encontramos una infraestructura y un entorno inadecuado. Se reconoce que existen rampas muy empinadas, con falta de pasamanos, baños inaccesibles y mobiliario inseguro. A nivel administrativo, se identifica que tienen una deficiencia en la supervisión y en el funcionamiento institucional, ya que pues no se articula de manera adecuada
la atención a adultos mayores. En cuanto a la barrera actitudinal, encontramos una exclusión a causa del edadismo, y esto pues donde se rechazan a usuarios con algún tipo de discapacidad o deterioro cognitivo, derivado a que son considerados como una carga. También encontramos la barrera en la participación, en la cual pues no existen mecanismos para la consulta o la representación de toma de decisiones por parte de los adultos mayores en la selección de las actividades o servicios a desarrollar. En el servicio también tenemos, hay actividades muy repetitivas y pasivas que generan desinterés de la diversidad de intereses o capacidades, lo cual hace complejo el poder atender la diversidad, o bien solamente se dan actividades que no son enfocadas en sus necesidades. Otra barrera a nivel institucional fue la falta de formación profesional. Solamente cuentan con un gerontólogo, que es el especialista en atención a adultos mayores, para atender a estas 850 personas que acuden a las casas de, lo cual pues deja entrever la falta de capacitación en temas de envejecimiento, y que además las personas que participan en este trabajo pues desarrollan o trabajan con estrategias obsoletas que terminan excluyendo o discriminando. Otra barrera encontrada desde las entrevistas fue la comunicación, porque no se conocen o no se tienen elementos de comunicación o canales adecuados para poder facilitar esta información. Además de que no se garantiza que se dé a conocer el cumplimiento de derechos básicos de las personas mayores. Y para cumplir nuestro segundo objetivo, en el tema de la accesibilidad en las casas de día y la aplicación de los criterios DALCO, hacemos esta semaforización y esta comparativa en la tabla, en la cual en rojo nos deja ver que tenemos un bajo nivel de accesibilidad y en amarillo pues un nivel medio. Desafortunadamente, ninguna de las dos casas de día cumple con criterios de accesibilidad aceptables, siendo el entorno el elemento con mayor afectación de baja accesibilidad, seguido de los sanitarios, seguido después de los usos múltiples, y en general las casas de día se encuentran entre un 30 y un 40%. Aún así se deja de entrever que no son accesibles para las personas mayores, y en lugar de ser un modelo que promueve el envejecimiento activo y saludable, es un modelo estereotipado que genera una pasividad y que termina afectando la funcionalidad de los adultos mayores. Las barreras encontradas con estos criterios, pues a nivel de deambulación encontramos que tenemos pendientes con rampas con pendientes mayores a 12%, sin pasamanos, escaleras sin una señalética visual contrastante, pasillos angostos y obstruidos por mobiliario, suelos irregulares y resbalosos, ausencias de zonas de descanso. A nivel de aprehensión encontramos interruptores fuera de la normativa, más elevado de lo que nos marca la norma, el mobiliario sin descansabrazos, caladera de tipo pomo, lavabos y objetos colocados a alturas inadecuadas, y también pues la falta de barreras. A nivel de localización tenemos una ausencia total de señales accesible, y en el diseño interior, un diseño interior sin jerarquía espacial, colores homogéneos que no permiten distinguir funciones, y también pues una iluminación deficiente. A nivel de comunicación, pues no existen carteles informativos accesibles, también no contamos con personal que permita una comunicación inclusiva, y pues también tenemos la falta de información sobre los derechos, actividades o cambios, ya que no se cuenta con un elemento corriente en qué actividades se desarrollan en las casas de día. Antes de continuar nuestro tercer objetivo, quisiera agradecer a las personas que hicieron posible que el tercer objetivo se cumpliera. Ellos fueron los que nos guiaron en todo este proceso para el codiseño de las casas de día, y este proceso no sería lo mismo sin ustedes. El cumplimiento del tercer objetivo es una etapa de codiseño donde las personas mayores, a través de su experiencia y visión, nos dieron oportunidad de poder co-crear cómo deberían de ser las casas de día. Para esta etapa de codiseño lo dividimos en tres subetapas. La primera etapa enfocada al diagnóstico, la segunda en la etapa de codiseño y la tercera etapa de validación. En la etapa de diagnóstico realizamos tres actividades: un mapa de empatía que nos permitió detectar las barreras simbólicas y emocionales que están teniendo las personas mayores. La segunda actividad, un día a día en la casa de día, que nos permitió identificar estos puntos de tensión, el ingreso confuso, baños inadecuados, actividades repetitivas. Y el tercero fue un mapa de recorrido y mapa de viaje. Este nos permitió identificar una cadena de inaccesibilidad que cursan las personas mayores para llegar a la casa de día, además de todo el proceso emocional que sufren en este proceso. La actividad de diseño, en la etapa de mobiliario, permitimos identificar la zonificación, el mobiliario y los servicios que yo doy. La tercera etapa fue enfocada a la parte de validación de propuestas, en la cual pues ellos nos dieron su retroalimentación y sus comentarios. Aquí muestro parte de los de
talleres que realizamos, la zona de zonificación, ellos proponen que se haga esta distribución en casa de día, y en el plan arquitectónico quedaría de esta forma. Pasamos a una propuesta auxiliar en las casas de día, este sería el frente, donde incluimos una rampa que sea del menor al 8%, y reconociendo esta diversidad funcional, pues también incluimos el tema de escalones para las personas que no necesariamente utilizan la rampa. En su interior, con esta zonificación que tenemos, se le propone esta distribución y con este mobiliario que facilita la accesibilidad dentro de la casa. El baño es un elemento importante, el cual pues se propone que sea con estas características, incluyendo las barras de apoyo y un sanitario a la altura correspondiente. En cuanto al servicio, se propuso un horario en el cual ellos proponen que sea 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, en un horario de 9 a 2 de la tarde, con diferentes actividades. Para esto hicimos toda una encuesta, una entrevista a cada uno de los adultos mayores, y nos fueron indicando qué actividad les gustaría realizar, y esto fue el resultado. Pero como sabemos que la accesibilidad no solamente va a solucionarse en lo físico, también proponemos un modelo llamado Vida, que tiene como objetivo promover un envejecimiento activo y saludable, centrado en la persona, que garantice el respeto y la participación. Vida corresponde a las 4 funciones que debería tener toda casa de día: es ser un vínculo, ser un entorno de inclusión, que respete la dignidad y la autonomía. En conjunto se proponen 7 elementos que nos ayuden a cumplirlo, partiendo de un programa individual, que en todas las actividades se respete la dignidad y el envejecimiento positivo, tengamos una participación activa y una estimulación integral. Además de incluir entornos inclusivos y accesibles, con un equipo interdisciplinario con formación ética, y que al final la evaluación participativa por los adultos mayores nos orienten en cómo llegar a ser casas mejor. Concluyo. La inclusión es un proceso proceso multidimensional y estructural. Es necesaria hacer una mirada crítica del envejecimiento, superando esas visiones biomédicas solamente. La accesibilidad universal no es un derecho, es un derecho, perdón, no un privilegio. Los criterios de ALCO pueden ser una herramienta que nos ayude a mejorar. El diseño participativo realmente nos ayuda a transformar entornos y relaciones, pero también esto nos permite tener unas mejores bases dinámicas sociales. El modelo Vida propone es una propuesta ética y operativa. Algunas líneas: hay que estudiar la accesibilidad como un derecho, es necesario evaluar el impacto del diseño universal, y también hay que explorar la interseccionalidad. Paso aparte de la retribución social que hicimos, participamos en 2 congresos, capacitamos al personal del sistema DIF en el tema de barreras para el edadismo, y el día de ayer también tuve oportunidad de participar en la Comisión Edílica para la Atención al Adulto Mayor, donde se propuso este tema de accesibilidad en casas de día, y se pretende pasar a cabo en las próximas sesiones para que cada casa de día tenga un padrino y pueda generar esta accesibilidad en sus políticas. Sería todo y muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por la presentación, por el tiempo, por ese trabajo. Vamos a continuar con los comentarios. En este caso, pedimos la participación de la doctora Nica Maya como tutora externa que nos pudiera comentar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues primero que todo, felicidades, Juan. Ya, los comentarios ya te los había hecho llegar, ¿no? Por el WhatsApp. De manera muy general, yo creo que es un trabajo bastante valioso. Creo que tiene un aporte interesante por el hecho de tu ser gerontólogo de profesión, y el que te des cuenta, ¿no? Al final de toda la especialidad, que pues esto de la inclusión, lo dijiste en tus conclusiones, va mucho más allá del aspecto médico, ¿no? Creo que eso es lo más valioso. Y bueno, igual hay algunos comentarios que les hice llegar a Juan, donde se podían pues cambiar ciertas cosas del documento, cosas, pero son cosas mínimas, ¿no? Errores sencillos. Un poquito más sobre gerontodiseño, ¿no? Por ahí creo que era lo más de profundidad, pero, pero en general, pues una gran felicitación para Juan, para la doctora Dianelita. Pues creo que es un trabajo valioso, y que espero que lo que yo preguntaría a Juan sería qué es lo que sigue, ¿no? ¿Qué es lo que vas a seguir haciendo? ¿Cómo vas
tomar esto que aprendiste, que se encontró, para pues aplicarlo en los diversos centros en Toluca, o si se puede extrapolar a otros lugares. Bueno, una disculpa por el ruido, pero estoy en un lugar. Pero eso es lo que te preguntaría, Juan. Gracias, doctora Nica. Muchas gracias, doctora. No sé, Juan, ¿quisieras comentar algo rápidamente o continuamos? En relación a la pregunta muy puntual de la doctora Nica. Sí, como lo comentaba, el tema de que pasara ya a esta comisión y que pudiéramos presentar la accesibilidad universal en casas de día, creo yo que nos permite que en el próximo semestre, de hecho, esto fue el acuerdo, cada casa de día tenga un padrino y este padrino se comprometa en modificar las casas de día. Aquí lo que me tocaría aportar, y fue el compromiso del día de ayer, era hacer estos informes técnicos por casa de día y darle las recomendaciones muy puntuales. Esta casa de día no se le falta la rampa, esta casa de día tenemos que mejorar el sistema de seguridad o de señalética, y que ellos retomen estas recomendaciones para que cuando tengan que hacer sus aportaciones se hagan ahora desde la accesibilidad. También comentaba el día de ayer que hacer las casas de día accesible es la punta de lanza para hacer de Toluca una comunidad amigable, y sobre esa línea se estarían trabajando en los próximos meses. Gracias, Juan. Gracias, doctora Nica. Continuamos con los comentarios. En ese sentido, me permito hacer un comentario muy puntual para darle el lugar de cierre a la doctora Diana, quien es la tutora académica. Juan, rápidamente, creo que es un trabajo muy estructurado. Desde un inicio estuvo muy bien planteado, muy bien las bases del trabajo. Esto, pues, en conjunto a la guía de la tutora académica, la doctora Diana. La doctora Nica, creo yo que se fortaleció mucho el enfoque del trabajo. em, Buen marco normativo, conceptual. Tuviste la oportunidad de tener ese acercamiento a las personas, el poder escucharlas, el poder platicar con ellas, el poder saber de primera fuente qué es lo que necesitan, cuál es la realidad más allá de una investigación teórica. Tuviste ese acercamiento, eso me pareció algo fabuloso. Y las formas en que tú presentas los resultados, las propuestas, son cualitativas y cuantitativas en cierta medida porque están los datos, este semáforo, esta escala de colores nos dejan ver una realidad presente en los entornos. Falta mucho por hacer. Qué bueno que haya estudiantes, que haya personas como tú que estén interesadas en poder contribuir de esta manera a los espacios, a los entornos. Muchas felicidades, felicidades a cada una de las personas que estuvo involucrada, específicamente la doctora Nica, la doctora Diana, y este modelo de vida que al final presentas me parece una guía también para poder seguir. Hiciste levantamiento fotográfico, levantamiento que permitió hacer los temas arquitectónicos. Pues muy buen trabajo, Juan, muchas felicidades. Estoy seguro que esto no va a quedar aquí, como bien lo has dicho, como se ve claramente tu trabajo, sino que es, no sé si el inicio de muchas cosas que están por venir. Muchas felicidades, Juan. Y continuamos, Gracias. habiendo dicho esto, con la doctora Diana Elisa González. Buenos días, muchas gracias a todas y a todos por esta oportunidad de intervención. Juan, pues la verdad, felicitarte. Me siento muy complacida por un trabajo brillante que has realizado. Sí quiero decirles que atrás de lo que acaban de ver ustedes, hay de verdad un real compromiso por Juan. Fueron entregas muy comprometidas en cada una de las sesiones y la verdad, Juan, quiero reconocer el esfuerzo que has puesto en este documento. También creo que es importante que todos sepan que este documento, yo así lo estoy viendo, Juan, estás tocando solo una parte, aquí no se acaba la historia. Estas puertas que ya has tocado y que seguramente generarán nuevos encuentros con este ámbito gubernamental con el que ya has empezado un contacto, me parece que puede dar frutos muy interesantes para Toluca, empezando por el DIF Toluca, sus casas de día, y seguramente lo que de DIF Toluca puede emanar para el resto del Estado de México, porque sea como sea, DIF Toluca es el referente DIF más importante en el Estado. Entonces, me parece muy importante el aporte que está haciendo tu proyecto de investigación.
Me parece muy destacable la apertura que la administración actual ha tenido a tu proyecto. Es decir, te han abierto la puerta, se han sentado contigo las autoridades, hay posibilidades a futuro de verdad llevar a cabo la intervención y creo que eso habla de cómo se está entendiendo la incidencia social y me da mucho gusto que tu proyecto, por lo tanto, no se quede solo en buenas intenciones, sino que trate de dar un paso más allá y pueda de verdad permear en mejorar las condiciones de vida de estas personas adultas mayores que conviven en estas casas de día. Pues nuevamente, Juan, por mi parte, felicitarte y agradecerle y felicitar también al doctor Esteban y a la doctora Nica Maya por los aportes que dieron al trabajo. La verdad es que hicimos, creo que un equipo muy interesante, cada uno desde su expertise, sumando comentarios a este trabajo. Les agradezco mucho sus aportes y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias, doctora Diana. Gracias, Juan, por este tiempo, por la presentación.